una importante caída en las encuestas presidenciales. Eso es lo que se está viendo por parte de la candidatura presidencial de Janet Jara, que en realidad hace un buen tiempo está en números más o menos estancados, pero que ahora está viendo una caída no menor, de 3 puntos porcentuales. Todo eso en medio de una recuperación luego de ya más de un mes y medio de caída libre de José Antonio Kast, lo que se suma también a ciertas alzas de Evelyn Matei, pero que se da en un contexto en que están subiendo los candidatos más que por mérito propio, que por, podríamos decir, ausencia de acción, ya que han estado ausentes de varias entrevistas, no han estado presentes en programas grandes ni en debate, mientras que Jara sí, y por lo mismo, dentro de esos programas la participación de Jara la ha jugado en contra, mientras que el silencio de los otros candidatos o su ausencia de la mirada pública hace que crezcan en apoyo. Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías? Janet Jara baja 3 puntos porcentuales a 27. Ojo que José Antonio Kast sube 2 puntos porcentuales a 26. O sea, están ahí, en el empate. Empate técnico. Evelyn Matei sube 3 puntos porcentuales a 17. Johannes Kaiser se mantiene en 10. Después Franco Parisi, que en una entrevista de hoy día en La Tercera dice que tiene 18 puntos, pero el criterio dice que tiene 8. Harold May Nichols sube un punto porcentual a 4. Marco Enrique Dominami 1 y Eduardo Artés 1. Esa es la elección en papeleta si fuera este domingo. Siguiente lámina, después lo comentamos con Quique Mujica y con Max Colodro acá en la mesa. En caso de que hubiera segunda vuelta, ¿por quién votarías? José Antonio Kast, 47 contra Janet Jara, 36, 17 nulos o blancos, apreciable diferencia en ese caso. Matei, 41, Janet Jara, 34, 25 nulos o blancos en ese caso. Franco Parisi con Janet Jara, 35 Jara, 34 Parisi. Esto era al revés la semana pasada. 31 Parisi, 35 Janet Jara, 34 nulos o blancos. Y si fuera Johannes Kaiser con Janet Jara a la segunda vuelta, la cosa sería 37 para Jara, 35 para Johannes Kaiser, 28 para nulos o blancos. No son buenas noticias para Franco Parisi esta encuesta. Siguiente lámina de la encuesta criteria de hoy. ¿Quién crees que va a ser el próximo presidente? Esto no es quién te gustaría que fuera, no es adhesión política, es tu percepción respecto de quién va a ganar. Y José Antonio Kast detiene una caída importante, venía de 44 puntos en algún momento en agosto pasado, había bajado a 35, remonta un punto y la curva se tiende a estabilizar. Janet Jara muy estable en 32 puntos en ese mismo ámbito, Evelyn Matei tiene 11 y Franco Parisi tiene 6 en ese caso, y Johannes Kaiser más lo mismo en términos de quién podría ser el próximo presidente de Chile, quién crees que va a ser el próximo presidente. Ahora, como lo pueden observar, lo que estamos viendo es una caída de Janet Jara de unos 3 puntos porcentuales. Ahora, en todas las encuestas, su apoyo oscila entre un 30% y otros un 22, 23 o 24%. Más o menos eso es donde está oscilando. En alguna encuesta está subiendo un poquitito, pero sube un 1 a números más bajos que este. En otras también está cayendo un poco menos, pero a números más bajos de los que tiene ahora. Y esta encuesta, que era de las que más tenía, que era la encuesta Criteria, le hizo caer ahora de un 30% a un 27%, una caída de 3 puntos porcentuales. Mientras que José Antonio Kast, que en varias encuestas ya había en caída libre hace un buen tiempo, logró subir 2 puntos porcentuales luego de semanas en caída libre. Y Evelyn Matei, que ha estado oscilando entre alza y caídas, tuvo también una leve alza de unos 3 puntos porcentuales. Según ellos, Kaiser se mantiene estable, parece de una leve caída, una leve alza de Ben Nichols, una leve caída de Meo, y se mantiene estable el amado líder Eduardo Artés. Ahora, dentro de eso, lo que se está observando es una situación bien curiosa, que es lo que podríamos llamar el efecto Bachelet para distintos candidatos. Si lo recuerdan, Bachelet, mientras más hablaba y mientras más iba a programas o debates, más caía en las encuestas. Entonces lo que hizo Bachelet como estrategia era no ir a ninguna parte y quedarse callada. Y cuando la gente no la veía, no la escuchaba, sino como que se quedaba con lo que decían de ella la prensa y la idea imaginaria que ellos se generaban en su cabeza, crecía su apoyo. Ahora está pasando algo muy similar. Jara está cayendo, ya no tiene tan buena imagen, entonces tiene que aparecer en medios. ¿Por qué? Porque ha tenido una serie de controversias importantes. Por ejemplo, se ha dado volteretas muy grandes con la situación de Cuba ya varias veces. Ha tenido luchas con respecto a la publicación de su programa. Ahora que lo publicó, se dio cuenta que hay un apoyo al aborto legal, aunque prometió que no lo iba a hacer, y que eso le generó problemas ahora con la democracia cristiana y la centroizquierda, el aborto libre, ¿no?
También habla de acercamientos más con China, tiene una serie de propuestas económicas que son sin sentido, ha tenido varios problemas técnicos, incluso de su propio jefe programático económico que le ha jugado en contra. Y al mismo tiempo una serie de escándalos vinculados a su comando, como también a malas participaciones mediáticas. Y hace poco estuvo en varias presencias en la prensa, y la más importante fue en TVN. Y dicho programa, digamos que no lo hizo particularmente bien, hizo algunas propuestas de seguridad que son malas, criticando las pistolas Taser como que eran muy letales. Qué estupidez está diciendo, o sea, una estupidez, ¿no? Ahí también fue la situación de Cuba, que dijo que eran un sistema democrático distinto. ¿Por qué? Por el clima y que es una isla y los huracanes, una estupidez también, una cantidad de cosas que menciona, o como su visión de organización de país. Y en estas participaciones no le han jugado a favor. Entonces aparece en estos lugares y cae. Y por otro lado, lo que habíamos visto es que tanto Matei como Kast no lo estaban haciendo demasiado bien y iban en caída libre, especialmente Kast. Y eso es porque ambos también habían estado apareciendo antes, tuvieron una leve pausa en los últimos días, en nivel de participaciones periodísticas, de entrevistas e incluso de foros o debates. Y mientras más aparecían ellos, también les estaba jugando en contra. Y ahora que se quedaron un poco callados, subieron en apoyo. Es el efecto Bachelet. El problema de Jara es que no logra tener eso porque su imagen predeterminada no es buena. No es buena. En cambio, la imagen predeterminada de que muchos esperan, por ejemplo, que gane Kast, porque la prensa lo repite mucho, o que Matei podría irle mejor, hace que cuando se quedan callados y la gente no lo escucha, ellos rellenan con lo que tiene la imagen mental, o con lo que dicen los periodistas. Mientras más aparecen, peor les juegan a nivel de imagen. Y por lo mismo, ahora que han estado callados, crecen. O sea, tienen que aplicar la estrategia de Bachelet. Por otro lado, hay otros candidatos como Kaiser, que mientras más aparecen medios, mejor le va. Pero cuando no aparece mucho empieza a caer su imagen porque hay mucho ataque constante de la prensa en contra de él. Casi que le juega más a favor cuando hable, cuando aparece en prensa o hace acciones territoriales que cuando se guarda en silencio. Y eso es parte de lo que ha ocurrido con Jara, ¿no? Y lo otro que es novedoso es lo que se está viendo para una eventual segunda vuelta. Se está viendo que están aumentando las diferencias de Jara contra cualquier otro candidato, pero para mal, para ella. Se está viendo que si llega a pasar José Antonio Kast a segunda vuelta contra Jara, Kast sacaría un 47% versus un 36% de Jara, y que extrapolando eso un 100% los porcentajes de diferencia sería sobre los 15 puntos porcentuales. La diferencia con Matei es menor, pero igual es amplia, un 41% Matei y un 34% Jara. Eventualmente, contra Parisi, se supone que dirían que contra Parisi pierde. Con Parisi sería el caso de que Parisi sacaría un 31% y Jara un 35%, mientras que en el caso de Johannes Kaiser también creen que perdería Kaiser, pero se ha estrechado bastante la diferencia. En su momento la diferencia era incluso de 4 puntos constantemente, pero la Kaiser ha subido un 35% y Jara cayó un 37% en esa hipotética campaña de segunda vuelta, que sería mucho más peleada. Entonces no estamos viendo una situación muy buena para Jara. Está algo complicada, es algo complejo y tiene que ver más que nada por los errores de la candidata. Ahora, los otros candidatos que nos tratan de convencer, que lo están haciendo también, que son Matei y Kast, tampoco están teniendo muy buen desempeño. Kast ha tenido unas jugadas más bien paupérrimas a nivel de los debates presidenciales que han habido, como también los foros. Le ha ido mejor ahora cuando se queda callado, o sea, casi como que estar ausente, que es algo que ha empezado a hacer más en su campaña, le está funcionando, es el estilo Bachelet, ¿no? Y Matei tampoco ha tenido muy buen desempeño. Cuando se queda más callada, adquiere un poquitito más de apoyo, que se nota que lo sacó de la gente que iba a votar por Jara, pero no es suficiente para eventualmente pasar una segunda vuelta. Y eso ante también las alzas que ha habido en algunas encuestas, tanto de Parisi como de Kaiser, que están luchando por eventualmente pasar a la segunda vuelta contra Jara y desear ganar, ¿no? Lo que les pasa a ellos es que necesitan más apariciones mediáticas, porque mientras más tienen, mejor pueden hacer su desempeño, pero mientras más los invisibilizan, menos posibilidades tienen. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la situación, pero de todas maneras no son muy buenas noticias para Jara, que otras encuestas tal vez tienen leves alzas, pero que son de un punto, o sea, el error porcentual y a números más bajos que los que les dan estas otras encuestas que eran de las más altas, y por lo mismo muestra que su candidatura está complicada, especialmente por los números en todas las encuestas que muestran que una segunda vuelta perdería por paliza. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación de Janet Jara con su campaña algo estancada? Y que curiosamente mientras más habla y más aparece en la entrevista o medios nacionales, peor le da nivel de imagen. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.